La década de los 80 fue una década muy difícil en nuestro país, pero hubo resistencia y hubo resistencia cultural en algunos lugares. Uno de esos lugares estaba ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue 192, ahí en la esquina con Antonia López de Bello. En ese lugar muchas bandas solistas, también nacionales, también humoristas, encontraron su espacio de expresión, de contención y de solidaridad. El Café del Cerro es un lugar mítico y por eso se está celebrando por partida doble con un concierto que se va a realizar el 8 de abril, el próximo viernes, y también con un libro que se va a lanzar ese mismo día. Estamos con el creador del Café del Cerro, Mario Navarro. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, pues buenos días para ti y para toda la audiencia de Radio Universidad de Chile. Y muy buenos días para ti también. Y también estamos con María Eugenia Mesa, investigadora y responsable de este libro. Miles de voces dirán que no fue en vano. María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, feliz porque el libro ya es una realidad material. Tienen la exclusividad de verlo por primera vez en vivo y en directo. Así de gordo que hoy que eso es solo el primer tomo. El primer tomo, van a venir más. Bueno, la gente que nos está viendo en Facebook pudo ver ahí el entusiasmo y un libro que es un libro álbum, ¿no? Está, lo alcanzamos a ver, está recién salido de la imprenta, por eso nos tenemos uno acá. Así que para que la gente sepa, a partir del 8 de abril, que es el día del lanzamiento, ya va a estar disponible para que lo consigan, para que lo compren, para que lo lean, para que lo regalen, etcétera. Pensaba yo, Mario, quería partir contigo, ¿no? ¿Cómo explicarle a la gente de hoy día lo que era el Café del Cerro? Yo no lo conocí. O sea, como conocí ya no conocí el de los 80, conocí ya el de los 90 mientras estuvo ahí, ¿no? Pero hablemos un poco de lo que fue el origen de este lugar que se transformó en un centro cultural para Santiago en ese momento tan difícil, ¿cierto? De la sociedad entera, ¿cierto? De los derechos humanos, pero también de la cultura. Sin duda, tú eras muy joven para esos años, así que no. No estaba en edad, no me dejarían entrar. No, patente cabaret. Oye, qué emoción, primera vez que veo el libro, yo no lo había visto, así que, pucha, me emocioné de verlo. Está precioso, está precioso. Oye, y respondiendo tu pregunta, sí, pues nosotros partimos el año 82, este par de pendejos, como digo yo, Marjorie, mi compañera de toda la vida, con 20 años, yo con 24, arrendamos esta tremenda casona ahí en lo que era en ese momento la Municipalidad de Santiago, y mano a la obra, pues ahí con muchas ganas, ímpetu, más patas que buche, pero logramos ahí sacarlo adelante y tuvimos 10 años muy intensos, muy intensos. Si el café bien trascendió por la música, por el espectáculo y principalmente por el canto nuevo, creo que, como decimos por ahí, lo hicimos todo y parece que lo hicimos bien. Uh-huh. Centro cultural, no sé, nosotros siempre lo pensamos ahora que le ponen nombre a todo, era una pyme familiar, pero en ese momento éramos este par de cabros que se aventuró con esta sala de espectáculo y grandes talleres donde nacieron muchas cosas, grupos musicales se formaron ahí, ensayaron, pintores con su atelier, escuela de danza, escuela de teatro, todo un funcionamiento que hacía que el café tuviera una larga vida y muy movida, desde la mañana. Bueno, claro, lo que tú describes es la definición de un centro cultural, finalmente, ¿no? Pero es un centro cultural movilizado desde los entusiasmos, desde la solidaridad, y ahí te pregunto, María Eugenia, cuando empezaste a recopilar estos testimonios respecto a la relevancia del Café del Cerro, tanto en términos culturales, sociales, para el Santiago de Chile de los 80, como en términos personales. Hay un montón de historias muy personales que están cruzadas en el Café del Cerro. ¿Qué es lo que más te llamó de lo que lograste recopilar? Mira, lo que más me llamó la atención en realidad fue que yo fui periodista de espectáculos en esa época y evidentemente reporté el café desde que se abrió. Pese a eso,
había, como que yo conocía la punta del iceberg en términos personales, ¿no? Y cuando empecé a abrir, yo digo, esta como especie de muñeca rusa, ¿no? Que adentro había cada vez más cosas, empezaron a surgir muchas cosas, de todo tipo. Yo creo que Mario y Maggie son muy modestos cuando dicen que lo que tuvieron no fue un centro cultural. Es decir, obvio que fue un centro cultural, aunque evidentemente en el primer minuto la intención, ¿verdad?, fue tener un espacio de trabajo, un espacio laboral que permitiera, ¿verdad?, tener una subsistencia permanente, tanto para Mario y la Maggie como para quienes trabajaban en el café. Había mucha gente trabajando en distintos ámbitos, y para los músicos, evidentemente. Y esto entonces, que parte con esta idea, empieza a adquirir desde el primer día otra forma, porque desde el primer día empiezan a funcionar estos talleres. Y estos talleres permiten una interacción muy interesante entre los músicos y los otros artistas. Y dan también una plataforma de llegada a gente que empezó a retornar del exilio. Por ejemplo, Joan Jara y Patricio Bunster, que llegan ahí a compartir la sala que tenía Chamal. Yo siempre digo, por la generosidad de Iranio Chávez, ¿verdad?, que dice, sí, que vengan, nosotros tenemos arrendada la sala por el mes completo, pero nunca la usamos todos los días, así que vengan. Y ellos llegan e instalan ahí su espiral. Inti Gimani, cuando llega, también se instala ahí en su centro de operaciones. Entonces es mucho más que una sala de espectáculos, una librería. Eso yo no tenía la menor idea, porque uno siempre entraba por Ernesto Pinto Lagarriga, y yo jamás di la vuelta por Antonio López de Bello para entrar al café. Ahí se entraba justamente al segundo piso, y hubo una librería que la manejaba Claudia Baratini, que después con el tiempo fue ministra de Cultura. Entonces hay demasiadas cosas ahí. Fue un crisol, como suele decir Raúl Aliaga, pero también fue un punto de partida. Uh-huh. Y eso es lo que está en el libro, contado en estas miles de voces, que en realidad no son miles, pero son más de 100, de todas maneras, entre los entrevistados y el público. Uh-huh. Porque el público, en esta ecuación, ¿no?, de una gestión exitosa, una música o un espectáculo de calidad y un público. El público era en el café muy especial. Era un público fiel, era un público joven, en realidad gente de la edad que tenía uno cuando iba también, ¿no?, cercano a los 30, y era un público también de alguna manera segmentado, porque había un público para el canto nuevo, otro para el jazz, otro para el pop, otro para el teatro, a veces también. Entonces, en el libro recogimos testimonios de las personas. Gracias a Facebook, ¿verdad?, pudimos hacer 2 llamados en 2 momentos distintos a que la gente contara sus historias con el café. Y tenemos de todo, desde niñas que se recuerdan que corrían por el café y que no olvidan las empanadas, que eran muy ricas efectivamente, que las hacía una de las hermanas de Maggie y la mejor amiga tal vez de Maggie a través de la vida. Y entonces ellas pusieron ahí todo su empeño en estas empanadas, que hicieron una historia. O historias que cuenta la gente que iban con el pololo y ahora llevan 30 y tantos años de casados. En fin, historias muy bonitas que están en el libro. Y la verdad es que nunca pensamos que el libro iba a crecer tanto. Originalmente pensamos en un libro de 250 páginas. Para la gente de Facebook lo voy a volver a mostrar, tiene 420. Y como te decía, hay un segundo tomo que no va a estar impreso. Cuando la gente adquiera este tomo, va a tener un acceso a internet al segundo tomo. Uh-huh. Porque si lo imprimíamos todo, la verdad es que el costo unitario se nos iba a las nubes y era imposible de vender. Entonces van a tener su libro con su extra. María, vamos a volver, María Eugenia, al tema del libro, pero quiero preguntarle a Mario respecto a la gestión, porque este 8 de abril vamos a tener un concierto en donde va a ser el lanzamiento de este libro. También es un homenaje al Café del Cerro, y los nombres: Congreso, Chuenquinilo, Sol y Lluvia, Arac Pacha, Cecilia Echeñique, Carmen Prieto, Luis Levert, Claudio Narea, que va a estar aportando el sonido de Los Prisioneros y Profetas y Frenéticos, ambos que estuvieron ahí en el Café del Cerro, Eduardo Gatti, Ricardo Meruane, Pipo Guzmán, que era el histórico anfitrión.
da cuenta un poco de lo que significó para todos estos grandes músicos estos grandes nombres de la música chilena, el Café del Cerro. Y uno se pregunta si es difícil hacer gestión cultural hoy día. No me puedo imaginar lo que era en los 80. Cuéntanos un poquito cómo hacían el día a día la logística del Café del Cerro. Eran momentos difíciles, pues estamos viviendo una dictadura atroz afuera en la calle y nosotros nos refugiábamos en ese lugar, en ese café donde nos encontrábamos todos los que soñábamos y que seguimos soñando. Y era una cosa de continuidad más que todo, de hacer las cosas bien, de tener acceso a los músicos, una muy buena llegada a los músicos. Prácticamente pasaron todos. Yo creo que de mi gusto personal solamente me quedó uno que no pude lograr que fuera, pero hubo algunos muy difíciles que al final lo logramos y fueron, como el caso de Quelentaro, que durante mucho tiempo el viejo Gastón no quería ir, al final lo logré y fue también. Pero había una continuidad porque nos autogestionamos en todo. Si bien nuestra publicidad la hacíamos ahí, nosotros logramos tener un taller de silking, de serigrafía, donde imprimíamos todos nuestros afiches. Teníamos una oficina de diseño y fotografía con laboratorio fotográfico, un diseñador contratado, donde hacíamos toda nuestra publicidad. Teníamos una revista que se llamaba La Punta del Cerro, que era de unas 8 páginas, que sacábamos 2.000 ejemplares mensuales con la programación, con crítica musical, con noticias de qué caseta había salido, con cuentos. Y esa revista se la mandábamos a nuestros amigos del café por correo, una vez al mes. 2.000 ejemplares, es decir, en ese momento había una autogestión y bueno, y el apoyo de la prensa y de la radio siempre. Esto de que siempre había algún amigo, algún conocido en algún medio y ahí llegábamos y nos hacíamos frecuentes y ya pasó a ser el café un lugar de música y que los medios lo acogían. Es decir, la carpeta de prensa que tenemos es impresionante, desde el Mercurio, La Segunda, las últimas noticias, y bueno, para qué decir después con La Época, el Fortín Mapocho, pero teníamos un amigo en todas partes que nos publicaba nuestras vivencias y lo que estábamos programando. Uh-huh. Y por eso no se puede entender la historia cultural de Chile, de Santiago, particularmente en la década de los 80, si no entendemos lo que pasaba en el Café del Cerro. Y en esa línea, María Eugenia, les recuerdo que conversamos con María Eugenia Mesa, investigadora y autora del libro sobre el Café del Cerro, que se va a lanzar con un estupendo concierto este 8 de abril en el Teatro Caupolicán. A todo esto, las entradas están a través del sistema Punto Ticket, si las quieren conseguir, para que vayan y sean parte de esta celebración que habla del pasado, pero también del presente de la música chilena. Y en ese sentido, María Eugenia, te quería preguntar, conversamos con María Eugenia y también con el gestor del Café del Cerro, Mario Navarro. María Eugenia, respecto a ese lugar, ¿no?, que ha tenido el Café del Cerro en la historia cultural de los 80 y de Chile, ¿cómo lo evalúas tú? ¿Por qué es importante a sacar un libro como este y que quede para la historia, impreso, no solamente para el recuerdo, sino también para las futuras generaciones? Mira, yo creo que en general ha habido en Chile una suerte de velo de olvido sobre muchas cosas que pasaron en el mundo cultural en los 80. Se suele todavía pensar, hay gente que todavía cree que fue así, que hubo apagón cultural completo en los 80, ¿no? O sea, en los 70, los 80, los 17 años de la dictadura, y eso no fue así, es decir, desde los 70, y hay un libro estupendo de Eduardo Jensen que habla de lo que pasaba en los 70, que es la base, ¿verdad?, sobre la cual luego comienza el Café del Cerro. Y sobre eso se habla poco. Sobre la música de esa época se tiende a no decir nada, a ignorar, y entonces saltamos así como si no hubiera habido nada entre medio. Yo digo, siempre uso la misma frase, saltamos desde la nueva canción chilena a Los Prisioneros, como si entre medio no hay nada, y entre medio hay mucho, porque no es solo el canto nuevo, evidentemente está todo el jazz fusión que tuvo su auge, ¿verdad?, en los 80. Y entonces rescatar todo esto del café y rescatar esa pregunta que tú le acabas de hacer a Mario y que de nuevo Mario contesta con
cierto tirarse para abajo que tienen un poco ellos, yo diría. Porque ellos crearon una forma de gestión que no existía. Nunca había habido y nunca hubo después un espacio como el Café del Cerro, en que él dice teníamos esta revista. Hoy día eso tiene un nombre, ¿verdad? Fidelización de audiencia. En esa época no tenía ese nombre tan rimbombante, pero a nadie se le había ocurrido que un local podía sacar una revista y mandárselo gratuitamente a sus habitués. Entonces así cada área del café está marcada por una innovación, la programación también. Y entonces rescatar todo eso ahora, un poco tomando a Congreso, ¿no? Ya uno de los discos que presentaron ahí en el café, este libro es no solo para el recuerdo, sino que para los arqueólogos del futuro. Quien quiera después investigar de la época va a poder encontrar en este libro mucho material, y en el segundo tomo mucho material sobre quiénes fueron los que estuvieron ahí, quiénes cantaron, sus opiniones y sobre todo cuál fue el aporte que hicieron. Hay muchos nombres muy conocidos, pero también el café tuvo la gracia de que abrió las puertas a mucha gente que en ese minuto no era conocida y que siguió siendo sin ser conocida, pero que tuvo su minuto de gloria en el café. Uh-huh. Y eso también es parte de una gestión interesante y valiosa. Entonces todo eso está rescatado en el libro, y esa fue la voluntad siempre desde el comienzo, ¿verdad? De poder ir mostrando lo que había detrás de lo que pasaba en la sala. Y hemos logrado, ¿verdad? Quiero decir dos cositas antes que se me vayan a ir, muy importantes. El libro como pieza gráfica está súper bonito, muy interesante, y se debe al enorme trabajo que hizo ahí la diseñadora Jimena Milosevic. Y tenemos que agradecer también el aporte que tuvimos, que no fue muy grande, pero fue un aporte del Fondo de la Música en su área de investigación. Sin todas esas cosas, evidentemente el libro no sería lo que es hoy. Y sobre todo sin el aporte tanto emocional como material de Mario Maggi para que este libro tenga vida. Bueno, y eso lo vamos a poder obtener a partir del 8 de abril en este concierto. Y para cerrar, Mario, quería preguntarte por el concierto mismo, ¿no? Por esta capacidad por esta posibilidad de reencontrarnos, por esta capacidad logística de traer de vuelta a todos estos nombres tan relevantes para la música nacional. Cuéntanos qué es lo que esperas que pase el 8 de abril. Uy, mucha emoción, pues muchas emociones, mucho reencuentro. Cuando hice el primer contacto con los músicos invitados, se alegraban mucho, principalmente por reencontrarse, porque uno piensa que ellos siguen, que son amigos, que se siguen juntando, y la verdad que no pasa mucho eso. Entonces estaba muy contento de volverse a encontrar. Y qué mejor que hacerlo en un escenario emblemático como el Caupolicán, pues todos tenemos tantos recuerdos de ese lugar. Entonces, esa doble emoción de reencontrarnos, de estar en un teatro como el Caupolicán y recordar el café y este libro precioso que te reitero, lo acabo de ver ahí en pantalla. Ya lo tendrás en tus manos. Ya lo tendré en mis manos, estoy fuera de Santiago, pero ya mañana lo tendré, espero, en mis manos. No, esperamos que nos acompañe el público, que no deje para última hora la entrada, están en Punto Ticket, hay diferentes precios, es un espectáculo que tiene un valor alto por la cantidad de músicos que van, así que principalmente esperamos que nos acompañe el público, porque hacer un muy buen espectáculo se lo garantizamos eso. Ahora, yo te escucho decir valor alto, igual uno dice, bueno, pero la gente a veces está, o la cantidad, como los precios de las entradas de Lollapalooza, por decirlo de alguna manera, ¿no? O lo que se paga cuando viene algún artista extranjero, y de verdad aquí ver a nombres fundamentales de la música nacional, todos reunidos en un solo concierto, a mí me parece que vale la pena, así que ya lo saben. 8 de abril, las entradas están en Punto Ticket, ustedes buscan ahí, Café del Cerro, les va a aparecer el concierto en el Teatro Caupolicán, que, insisto, tiene nombres tan potentes como Congreso, Chuenquinilo, Sol y Lluvia, Arac Pacha, Cecilia Echeñique, Carmen Prieto, Claudio Urarea, Eduardo Gatti, por solo nombrar algunos, así que va a estar increíble. Mario Navarro, muchas gracias por todo tu aporte significativísimo a la cultura chilena y por la gestión de este concierto y la posibilidad de volver a encontrarnos. Muchas gracias también por este tiempo en Radio Universidad de Chile. No, gracias a ustedes por el apoyo, pues lo necesitamos.
como lo necesitamos ayer, hoy día también. Así que un gran abrazo para todos y nos esperamos abrazar en vivo el viernes 8 en el Teatro Caupolicán. Bueno, Radio Universidad de Chile está muy comprometida, ustedes han escuchado ahí los comerciales, ¿cierto? También hay una nota que forma sobre esto en nuestro diario electrónico. Muchas gracias también, María Eugenia Mesa, por todo tu trabajo y por este tiempo con nosotros. A ustedes, por supuesto. Y con eso vamos despidiendo el programa, ya son las 10:54, nos tenemos que ir, regresamos mañana a las 10 para hacer un nuevo semáforo. Que esté muy bien, chao.